Oro al Señor que esta noche usted pueda salir de ese lugar comprendiendo el mensaje. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Yo no lo soy, pero Dios nos ha encomendado lo perfecto de Él a vasos imperfectos. Entonces, oro a Dios que pueda haber de parte suya un entendimiento a lo que quiero manifestar en esta noche. Amén. Con este mensaje. Usted lo pueda entender, lo pueda comprender, pueda captar el propósito que quiero traerle, hermano. Y algo que nos va a poner de alguna manera quizá a meditar, como siempre debemos hacerlo, y examinarnos. Porque la Biblia dice que si hay alguien que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces esto nos baja los humos al punto de siempre más bien, hermano, estar confiando en el Señor, en estar meditando constantemente en nuestros caminos y confiar en Dios. Amén. Y confiar en el Señor. Así que quiero hablar de un tema que he titulado ¿creer simplemente o tener fe? ¿Creer simplemente o tener fe? Estuve meditando, hermano, desde la base de las muchas ocasiones donde uno, compartiéndole a muchas personas, puede hallar de alguna manera la razón por la cual podemos hablar de si se trata de creer simplemente, y tenga en cuenta esa palabra simplemente, o si se trata de tener fe. Y lógicamente estoy hablando en lo que respecta a Dios y su plan principalmente, y todo lo que nos concierne, amado, conforme a su palabra y su voluntad, la voluntad de Dios que está en su palabra. Yo recordé una escritura que está ahí en Romanos capítulo 3, versículo 22, y quiero que vaya usted allí y lo pueda leer conmigo. Yo voy a leerlo aquí en la versión que tengo aquí en esta Biblia. No sé qué versión es esta Biblia que tengo aquí. Estoy ahora usando otra Biblia porque la mía ya está bastante delicada ya, muchos años de uso. Y no sé realmente cuál es esta versión, pero voy a leerla en esta versión y voy a leerla en 1, 2, 3, 4, 5 versiones que tengo aquí. Amén, amén. Entonces, dice la escritura, Romanos capítulo 3, versículo 22. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Romanos 3, 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. En la Nueva Versión Internacional dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. En la traducción al lenguaje actual dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Y una última, la Dios habla hoy, Romanos 3:22 dice:
por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, a veces uno se encuentra con muchas personas en diferentes lugares, en congregaciones, en el trabajo, en cualquier lugar donde a veces uno se topa con personas, digámoslo de esta manera, creyentes. Y hay personas creyentes en muchas cosas, en muchos dioses, que creen en muchas cosas o en muchas personas. Pero hablemos de personas que supuestamente están caminando en la fe que nosotros conocemos. Nos hallamos a veces con personas que por el hecho de creer que por haber nacido en una familia cristiana, asumen ser creyentes verdaderos. Teniendo eso en mente, ¿verdad? En su mente. Yo nací en una familia cristiana, entonces yo soy creyente. Y esa persona a lo mejor es una persona joven relativamente y asiste a una congregación y ella nació en dicen por ahí, cuna cristiana. Las cunas no son cristianas, ¿no? Los cristianos somos los seres humanos. Pero se suele escuchar a gente hablando de esa manera y los encontramos en nuestro ámbito de la fe. Algunos piensan que por haber llegado al acto del bautismo en aguas, haber descendido a las aguas, por esta razón mayormente asumen la idea de ser creyentes. Sin embargo, muchos no lo son realmente. Y dado el caso, pues realmente no son personas salvas. La Biblia nos muestra, hermano, si usted ha leído la escritura, y me refiero quizá de manera muy especial a las epístolas en el Nuevo Testamento, gran parte de ellas el apóstol Pablo escribió, y está Juan también con sus cartas, está el mismo Santiago, Hebreos. Nos dejan ver de alguna manera cómo Dios guía a estos autores, hermano, escritores de las cartas, a mostrarnos el estilo de vida que ahora debemos de tener como personas que hemos sido llamadas por la gracia de Dios. Entonces encontramos las cartas del apóstol Pablo, Pedro mismo, hablando de la manera de vivir que debemos de tener nosotros. Habla de la nueva vida y de la antigua vida, de la vida nueva. Y entonces hay allí una referencia de el tipo de vida que una persona que ha llegado a la verdadera fe debe vivir, y se torna muy evidente. Pues bien, en vista de lo que le estoy diciendo, nosotros podemos decir con seguridad, con tranquilidad, que la evidencia de salvación en una persona es el que podamos mirar en esa persona la fe que le ha llevado a producir en su vida un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Y consecuentemente a eso, haber nacido de nuevo, un acto que viene de Dios, su vida, la vida de esa persona, llega a ser transformada. Llega a ser transformada. De hecho, eso es ineludible, hermano, e indiscutible. Debe ser transformada, y ser transformada de una manera diferente a la que traía. Y lógicamente una vida que, si va a ser transformada,
a una vida diferente a la que traía, entonces es una vida que va a estar conforme a la vida de Dios. Porque el apóstol Pablo habla a los efesios diciéndole que deben vivir la vida de Dios y no vivir la vida ajena a la vida de Dios. Porque esa era la vida que los efesios traían. Y no solo los efesios, hermanos, sino todos nosotros, los hombres, quien quiera que seamos. Por eso, mi amado, es importante estar seguro de cuál fue el evangelio que usted y yo escuchamos en algún momento de nuestra vida. Primero. Segundo, ¿cuál es el evangelio que seguimos escuchando hasta el sol de hoy? Y tercero, ¿cuál es el evangelio que vamos a seguir escuchando de aquí en adelante? Amén. Si yo creí y me arrepentí genuinamente. Hoy por hoy hay muchas corrientes, hermano, que profesan un evangelio sin arrepentimiento. De hecho, existen corrientes muy abiertas, hermanos, donde profesan esto a través de los medios, las redes. Un evangelio sin necesidad de arrepentimiento, puesto que consideran inclusive que hablar de arrepentimiento se trata de una obra. Así como quizás la fe también la llegan a catalogar como una obra. Si hay algo, hermano, en lo que la Biblia nos enseña que no se basa nuestra salvación, es en el hecho de que las obras no cuentan para ello. Porque si de obras se tratara, entonces Cristo murió en vano. El plan de Dios no tiene sentido. Y pensar esto, pues es un error. Pensar de esta manera es un error en el que podemos caer, y de hecho caemos los seres humanos. Si uno se ocupara de mirar todas las distintas religiones, que son demasiadas las que existen, pudiera deducir que todas conllevan al hecho de que la salvación es algo que tenemos que ganarnos por las obras. Y no es así, hermano. Dios dejó claro que no es por obras para que ningún ser humano tenga de qué gloriarse en algo, sino que más bien el asunto es por la gracia de Dios mediante la fe. Amén. Mera gracia, mera bondad y determinación de Dios desde el principio por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, con frecuencia hablar de creer y fe se relacionan con dos palabras que tratan de un mismo asunto. De hecho, si nosotros vamos quizá a buscar sinónimos, encontramos fe, creer, confianza y seguridad, muchos sinónimos. Yo espero que usted hoy pueda comprender cuál es mi intención en este mensaje. Como les decía, hablar de creer y fe con frecuencia son palabras que se relacionan como palabras que tratan de un mismo asunto. No obstante, es interesante notar que hay ocasiones en que las escrituras quizá nos dejan llegar a ver o hacer alguna diferencia entre estas dos palabras al hablar de nuestras convicciones, al hablar de las convicciones que nosotros podemos tener. Allí en Romanos 3:22, yo leí 3 versiones, 4 versiones, 5 versiones, leímos al comienzo, tratando de alguna manera hacerle notar en las palabras del apóstol Pablo, de alguna manera quizá con intención alguna diferencia de eso. Hablar de fe, ahí en Romanos 3:22,
significa hablar, número uno, de fidelidad o fiabilidad. El término griego en esa palabra, en Romanos 3:22, es pistis. Es un término que hemos ya revisado en muchas ocasiones y hemos definido en muchas ocasiones en algunos otros mensajes. Fe en el griego pistis, que significa número uno, fidelidad, fiabilidad, y número dos, así lo define el diccionario, confianza, dice, y fe. Aparece de nuevo la palabra fe ahí en esa definición. Así que yo le he dado, según el diccionario, dos significados, por decirlo de alguna manera. El término griego se define como indicando el medio de apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre y que resulta en la transformación del carácter del hombre y una nueva vida. También puede ser llamada fe cristiana, hablar de pistis. Y así especialmente se habla de la confianza en Cristo para salvación. Tenga en cuenta esto que le estoy diciendo. De manera especial se habla de la confianza en Cristo para salvación revelada en la verdad del Evangelio. Amén. Ahora bien, hay otra frase que el apóstol Pablo pronunció en ese capítulo 3, versículo 22 a los romanos. Pablo habla de la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios. Y la intención de Pablo no es resaltar precisamente la justicia inherente de Dios. Más bien, Pablo se refiere a la justicia que Dios concede al pecador por medio o a través de la fe. Amén. O a través de la fe. En Romanos capítulo 1, el versículo 17, el apóstol Pablo decía a los romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. El versículo 21, en ese mismo contexto, Pablo hablando acerca de la ira de Dios sobre el injusto y sobre este tema, porque todo está relacionado, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, esto habla, hermano, de una no aceptación, de no una confianza real en Dios. Y dice, y no le dieron gloria como a Dios, ni le agradecieron, sino que distintamente ellos razonaron, y en ese razonar el ser humano se envaneció hasta el punto que se hizo necio en su propio corazón. Ahora bien, en ese versículo también está involucrada la palabra creer, tal cual. La palabra creer es pisteuo, y es una palabra que si nosotros miramos las palabras griegas, son palabras, hermano, que se derivan, por decirlo de esa manera. Creer, pisteuo. Y el diccionario nos deja ver tres significados con respecto a esta palabra. Número uno, si usted está escribiendo, número uno, creer, pisteuo, significa, número uno, creer, tal cual. Número dos,
dice creer en, confiar, tener confianza, y entre paréntesis dice tener confianza en algo o alguien. Y dice también fiarse de. Y número tres dice otro significado: confiar algo a alguien. Y también dejar a alguien a cargo de, o encomendar. Entonces, quiero traerle esto, hermano, para que nos demos cuenta que hablar de esta palabra de acuerdo a su contexto, y en muchos contextos de la palabra, nos deja ver una realidad, un mensaje, una verdad. Y yo le ruego que usted pueda estar atento a esto y me pueda entender cuál es la idea de este mensaje. A primera vista, si hablamos creer, fe, por ser palabras sinónimas, pudiera haber una cierta diferencia de pensamientos entre unos y otros, pero yo espero que usted me pueda comprender en esta noche cuál es mi intención en esto. Amén. En el primer significado se trata de creer, en el sentido más o menos cotidiano de tener algo por cierto. Ese es el significado número uno de pisteuo, creer. Ese primer significado de creer, pisteuo, se trata en un sentido más o menos cotidiano para nosotros. Cotidiano porque es como lo que muy comúnmente encontramos, hermano, en relación a Dios, en la manera como los seres humanos, muchos, de manera general, piensan. Entonces se trata en el sentido más o menos cotidiano de tener algo por cierto, tener algo por verdadero, aceptar de alguna manera como verdadero. Y esta es la designación que comúnmente encontramos en la mayoría de personas. Muchas personas a las que le compartimos quizá en algún momento el evangelio, ellos dicen yo creo. Y generalmente si usted le hace esa pregunta a muchas personas, generalmente la contestación de ellas es que creen en Dios. Y pues no falta la persona que dice no creer, ¿verdad? Pero usted comúnmente si le pregunta a las personas, la mayoría de ellas le van a decir que creen. Amén. Ahora bien, en Santiago capítulo 2, versículo 19, uno de los autores de las epístolas que aparecen aquí en este Nuevo Testamento, Santiago, Dios habla a través de Santiago, hermano, a los creyentes de aquel tiempo y sigue hablando a nosotros en ese tiempo. En el capítulo 2, versículo 19, Santiago habló algo interesante con respecto al hecho de creer. Y dice la escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es un versículo por el que hemos pasado muchas veces, hermano. El término usado por Santiago es la misma palabra usada dos veces con el mismo sentido. Creer. Pero lo que Santiago, la intención de Santiago
o lo que habla Santiago aquí, o su intención es de una supuesta fe, o una suposición de fe. Una fe a la que nosotros pudiéramos llamar una fe estéril o una fe carente de buenos frutos. Él hace alusión inclusive al hecho de una fe muerta. Y aún más, dice que esta fe es una fe como la de los espíritus malignos. Ella consiste solo en una creencia intelectual, en el ser o en la existencia de Dios. Una creencia intelectual en el ser o la existencia de Dios. Pero no una creencia consciente de la oferta de la salvación por gracia. Y que lleva, escúcheme bien, que lleva al arrepentimiento y al alejamiento del pecado. Creo, mi amado, que hablar de ese aspecto es tan importante para la vida de cualquier ser humano, por el hecho de que si no tiene claridad en esto, hermano, su propia vida está en juego. Amén. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, escribió lo siguiente. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El autor de Hebreos nos resalta algo que resulta completamente razonable. Hermano, cuando alguien quiere acercarse a Dios para servirle y adorarle, cuál es la voluntad del Padre, como se lo dijo el Señor a aquella mujer de Samaria, por allá en Juan capítulo 4, creo que es San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 4, de que el Padre estaba buscando adoradores y estos adoradores era necesario que lo hicieran en espíritu y en verdad. Cuando alguien quiere acercarse a Dios para servirle o adorarle, y usted y yo sabemos muy bien lo que significa adorar a Dios. Algunos relacionan adorar simplemente con cantar canciones bonitas o nombrar a Dios en sus atributos, y debemos hacerlo, pero la adoración va mucho más allá de las palabras. La adoración es más hechos que palabras. Cuando alguien quiere acercarse a Dios para servirle o adorarle, en primer lugar, él debe creer que Dios existe. Amén. Por eso le decía, el autor de Hebreos nos resalta algo que quizá resulte completamente razonable. Él dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, que Él existe. Sino, ¿qué razón hay de servirle o adorarle? Amén. Si no existe. Y luego dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y yo vería en este galardonar la salvación, hermano, que es el supremo galardón que Dios nos puede dar a nosotros. Aparte de cualquier bendición, cualquier bien que Dios nos pueda dar aquí, lo económico, la salud, que qué bien nos hace el Señor cuando nos da salud, hermano, porque tener salud es una bendición, amado. Nadie dice que no, ¿verdad? Tener lo necesario para vivir en medio de este mundo, el vestido y el calzado, es una bendición y le agradecemos inmensamente a nuestro Padre Celestial. Pero hermano, lo más supremo de esto, o el galardón más grande que Dios nos puede dar a nosotros, es el hecho de darnos la salvación, donde vamos a estar eternamente con Él. En este mundo estamos de paso.
¿Está de acuerdo conmigo? Eso dice el apóstol Pedro, somos extranjeros aquí, estamos de paso. Por eso, aunque nos preocupamos por cosas materiales, nos preocupamos por muchas cosas, hermano, y está bien que de alguna manera lo hagamos, por encima de eso debe estar el hecho de preocuparnos más dónde vamos a estar por la eternidad, porque eso es lo que realmente importa. Amén, amén. Tener fe en Dios implica confianza. Que indefectiblemente, hermano, escúcheme, indefectiblemente, si alguien tiene fe que implica confianza, indefectiblemente, alguien que diga eso tendrá que obedecer a Dios. Le obedecerá a Dios. Será llevado indefectiblemente a obedecer a Dios. Si dice tener fe en Dios. La confianza, la fe, es esta, la fe que plenamente llevará a la conversión de cualquier persona, hermano, que crea que le hay y que se acerca a Él, indefectiblemente le obedecerá, y esto, hermano, le llevará a una conversión de su alma. Su alma va a ser transformada. Convertir es hacer algo que es una cosa, por decirlo de esta manera, y pasa a ser otra. Pablo dijo que éramos criaturas distintas, ahora somos criaturas nuevas. Dice, ahora somos nuevas criaturas, o sea que la vieja criatura quedó atrás, ahora todo es hecho nuevo. Entonces, al entender las palabras de Pablo, la vieja criatura, la nueva criatura, entonces estamos hablando de una conversión. Algo pasó a ser lo que era antes, pasó a ser otra cosa ahora. Aunque usted y yo estamos aquí en este mismo estuche, ¿verdad? Yo me sigo llamando Alfredo Correa Parra, el mismo hombre delgado de toda la vida, el mismo cabello, los mismos rasgos, pero estamos hablando de un alma transformada, de una esencia distinta, digámoslo de esa manera. Entonces hablamos de la conversión que Dios produce en nosotros, una nueva creación. El Señor Jesucristo, hermano, en una de sus parábolas a sus discípulos, habló de tres cosas interesantes. Estoy hablando de la parábola del sembrador. Quiero que vaya allá, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 22, y creo interesante esto que habló el Señor Jesús, hermano, y quizá es una buena perspectiva para poder comprender aún más el hecho de si se trata de creer simplemente o si se trata de fe. En Mateo capítulo 13, llegó, versículo 18 al 22. Voy a leer aquí, 18 al 22. El título aquí en mi Biblia dice que es la explicación de la parábola del sembrador. Jesús había hablado algo concerniente a esto, pero ahora Jesús se dirige a dar explicación a sus discípulos acerca de las palabras que anteriormente él pudo pronunciar hablando acerca de esta parábola. Ahora pasa a explicarla y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese es el primer grupo. El Señor resalta aquí, por decirlo de esa manera, un grupo de personas. Nosotros hablaríamos del primer grupo. ¿Cuál es ese primer grupo? El que fue sembrado junto al camino. Y este primer grupo que resalta el Señor representa a los que oyen el Evangelio, pero lo rechazan.
definitivamente lo rechazan. No lo creen, no creen, y mucho menos llegan a la fe. No lo creen, no creen lo que escuchan, y difícilmente llegan a la fe. Y hay un tercer grupo al que se refiere el Señor, y está en el versículo 22. Déjeme saltar al tercer grupo que el Señor explica en el versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Perdón. El tercer grupo es el que fue sembrado en buena tierra. Me estoy adelantando al punto final. El que fue sembrado en buena tierra. El versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En otras palabras, este es el verdadero creyente. Este es el que oyó, creyó y llegó a la fe. ¿Comprende, amado? De acuerdo a las palabras de Mateo 13, 18 al 22, al 23, le quiero resaltar a usted que Jesús habló de un primer grupo y dice: estos oyeron, no creyeron, mucho menos llegaron a la fe. Luego le hablo de un tercer grupo que es el contraste, y el que fue sembrado en buena tierra, y estas son las personas que oyen la palabra, escuche, la entienden, la creen y llegan a la fe. Marcos, en su evangelio, ahí en el capítulo 4, versículo 20 de Marcos, Marcos dice que estos, hablando de estos mismos que habla Mateo, que estos son aquellos que oyen la palabra y la reciben. Amén. Mateo dice que estos son los que oyen y entienden la palabra y dan fruto. Marcos dice que estos son aquellos que oyen la palabra y la reciben. Marcos 4:20. Y lógicamente dan fruto. Y Lucas, según su evangelio, dice, hablando de ese mismo tema, dice que son los que oyen la palabra y la retienen. Amén. Y la retienen. Pero déjame ahora, hermano, abordar el segundo grupo, que sería el grupo intermedio del que habló Jesús cuando daba explicación de esta parábola. Y aquí es donde se centra, quizá, hermano, el tema: creer simplemente o tener fe. Y entonces Jesús habla de un segundo grupo y habla del que fue sembrado en pedregales y espinos. El Señor usa esas dos figuras, pedregales y espinos. Jesús habla de pedregales y lo refiere, hermano, hablando de quienes aceptan con entusiasmo la palabra. Ellos escuchan y hay un entusiasmo en el debido momento. Aceptan con entusiasmo la palabra, pero no llegan al crecimiento. Dice el Señor que su fe no tiene raíces, no es profunda. Y estas son las personas del momento, las personas que al momento, llegan al momento y a menudo cambian con el tiempo de opinión y están a merced de las circunstancias de la vida. Esos son los que el Señor definió como la semilla que cayó entre pedregales, que fue sembrado allí. Y el Señor resalta que estos son personas que con entusiasmo reciben la palabra,
pero no llegan a crecer, porque no tienen raíces, no hay profundidad en su vida espiritual. Estas personas, hermano, a menudo, tarde que temprano, cambian de opinión. Y son personas que viven su vida de acuerdo a las circunstancias que se les presentan. Aquellos que eran tan entusiastas al inicio, con un entusiasmo superficial, en algún momento tropiezan enseguida. Creen, pero no llegan a tener fe. Amén, amén. ¿Comprende, hermano? De alguna manera me hago entender la razón del título del tema. Ellos creyeron, recibieron con entusiasmo. ¿Sabe? Yo, hermano, vi en la trayectoria en que el Señor en su gracia me ha tenido en sus manos caminando en esta fe. He podido ver gente de esta manera, hermano. Llegan a creer de alguna manera, pero no llegan a tener confianza. Amén. Por eso le traje a colación a usted lo que decía Santiago. ¿Cree que Dios es uno? Bien haces. Pero aún los demonios creen también y tiemblan. Entonces, amado, algo que debemos de nosotros, o cualquier persona que pueda escuchar, hermano, las palabras de las Escrituras, debe meditar. De hecho, la Biblia nos invita a que nosotros debemos de revisarnos constantemente. De que si queremos estar firmes, miremos de no caer. O que nos aseguremos de que realmente estamos en la fe correcta. Pablo creo que habló a los corintios de esta forma. Dijo, examínense si realmente ustedes están en la fe. A los romanos le dijo, nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que el Espíritu está en vosotros. Y recuerde que el Espíritu llega, hermano, por la fe. Amén. Y no por el simple hecho de creer, o tomar esa palabra con el simple hecho de creer. Porque hasta los demonios creen que Dios existe y que es uno. Y hay mucha gente que cree que Dios es. Pero ¿se trata de simple fe? ¿O se trata de simple creer o se trata de fe? Amén. Y espero me comprenda. Hablar de fe y hablar de creer comúnmente la podemos encontrar como palabras sinónimas. Pero creo que en alguna manera la palabra de Dios nos resalta de alguna manera la diferencia, hermano. No todo el que cree, el que dice creer en Dios, tiene fe. El asunto aquí no es creer, porque hasta los demonios creen. El asunto aquí es de tener fe. Y fe requiere confianza. Y confianza en primera instancia en el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Allí, hermano. Si usted y yo tenemos la plena confianza en ese sacrificio que es el que nos salva, la muerte en la cruz, la sepultura, la resurrección, y esa fe acompañada de arrepentimiento genuino, entonces, hermano, nosotros tenemos el galardón en Dios. Resalto esto porque somos gente de fe, sin embargo, en ocasiones nuestra fe falla. No que falle en el hecho de que Cristo es nuestro Salvador, sino que falla en la manera de las circunstancias, de las cosas en las que a veces nos hallamos, hermano, que no sabemos qué hacer. Y desmiéntame usted, hermano, si en alguna ocasión nuestra fe llega a fallar. En ese sentido. Amén, amén.
Aquí el asunto que debe estar claro es su fe en que Cristo es su Salvador, en que Él tomó su lugar, en que Él llevó su pecado, el que Él pagó la condena que pesaba sobre nosotros, ¿verdad? Que Él pagó, hermano, la demanda de la justicia de Dios por causa de la fe, la muerte, la condenación. Cristo llevó a cabo eso, pero Él se levantó de los muertos para dar vida a todo aquel que cree. Eso debe estar seguro. Y es principalmente a eso en lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo creer simplemente o tener fe. Es en eso en que lo estoy basando. Porque aún nosotros como creyentes, hermano, en ocasiones nos falta la fe. Quitamos de alguna manera la confianza o la mirada en el Señor y nos hundimos como Pedro, ¿verdad? Que se mantuvo un momento mirando al Señor y caminó inclusive sobre las aguas, dice la Escritura. ¿Quién sabe cuántos pasos dio? 2, 3. Pero luego, y a veces nos suele pasar, quitamos la mirada de lo que dice el Señor en su palabra. Es tanta la tempestad alrededor de nosotros que nos comenzamos a hundir, pero el Señor llega y nos levanta. Pero quiero que usted me entienda que mi intención, hermano, es hablar de la fe que ante todo y cualquier circunstancia que tengamos que pasar, cualquier mar que tengamos que pasar por encima de él, hablando de problemas, dificultades, se trata de la fe que nos salva. Y en eso tenemos que estar muy seguros. Por eso, creer simplemente en Dios o tener fe en Dios. Amén. En Efesios 3:17 y Colosenses 2:7, vamos a leer esos dos versículos. Lo voy a leer en una versión aquí. Efesios 3:17 primero. Permítame, hermano, buscar aquí 3:17 y leerlo en una versión que tengo aquí. Me pareció interesante como dice. En la Biblia, la palabra, versión española, dice que Cristo habite por medio de la fe en el centro de vuestra vida y que el amor os sirva de cimiento y de raíz. Quiero resaltar eso. Dice que Cristo habite por medio de la fe, confianza. Amén. Confianza absoluta. Que Él habite, y escuche lo que dice esta versión, habite en el centro de vuestra vida. Fíjese, el centro. Amén. El centro. Habla, hermano, de que enteramente nuestra vida esté convencida, ¿verdad?, de la obra de Cristo, de su salvación, pero también la intención es, amado, de que todo alrededor de nosotros gire alrededor de Cristo. El centro de partida de nuestras decisiones, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, estén en Cristo. El centro. Amén. En el centro de nuestra vida. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Déjeme leerlo también en esta misma versión. La palabra, Biblia, la palabra versión española, dice que Él sea cimiento y raíz de vuestra vida. Ese Él hablando de Cristo. Que Él, o sea Cristo, sea cimiento y raíz de vuestra vida, dice el apóstol a los colosenses. Dice, manteneos firmes en la fe. Ahí está. Manténgase firme en la confianza absoluta en Él. Según lo que aprendisteis
y vivid en incesante acción de gracias. Entonces fíjese, hermano, que no se trata de simplemente creer. La palabra fe nos involucra, hermano, en la confianza absoluta. Y no es simplemente creer, porque hasta los demonios creen. Nosotros no podemos llegar al simple hecho de decir yo creo en Dios, porque allá afuera mucha gente lo dice igual. Creo que más bien debiéramos de hablar diciendo yo tengo fe en Dios. Y recuerde que cuando leímos las definiciones hablaban de fe como la confianza en alguien, y ese alguien es Dios y es el Señor, su plan. Así que quiero resaltar eso en esta noche. La otra palabra que usa el Señor hablando acerca de estas personas, hermano, la otra palabra que utilizó él fue los espinos. Estas espinas simbolizan las preocupaciones de la vida diaria. Escuche, y las tentaciones de la riqueza y el lujo. Las tentaciones de la riqueza y el lujo que ahogan su creer del momento. Y ese momento llámese el mismo instante en que escuchó el mensaje o el tiempo en que ha venido supuestamente caminando en el Señor esta persona. Pero no llegan a la verdadera fe. Confianza. Se dice de estas personas que son un tipo de personas que están divididas internamente. Están divididas internamente. Se dice que son personas que estando divididas en su interior, internamente, esto los lleva a, por decirlo de alguna manera, a asfixiar su fe, su confianza en el Señor, por decirlo así. Una asfixia de su vida de fe, supuesta. El Evangelio, hermano, no permite dos señores. El Evangelio no permite dos señores a los cuales creerle. El Evangelio, hermano, por decirlo de esta manera, exige un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, una sola vocación, un mismo Señor, un mismo Padre de todos, por todos y en todos. Amén. Las palabras de Dios en personas así, hermano, en él, en esas personas ahogan, las espinas ahogan las palabras de Dios en esa persona. De esa manera nosotros pudiéramos hablar de que hay gente que llega a creer simplemente y por un tiempo caminan, pero no tuvieron raíces, ¿verdad? No profundizaron, no nacieron de nuevo. Están divididas en sí mismos, en su interior. Hermano, el verdadero creyente, el que llega a confiar realmente, comprende las palabras del Señor cuando dice, todas las cosas que te ocurran van a servir para bien. Y entonces, en ese sentido, hablando, hermano, de la gente que tiene verdaderamente fe, es gente, hermano, que se va a topar con lugares no muy buenos, con terrenos no muy buenos, donde te vas a encontrar, hermano, con pedregales, con espinos, con todas esas cosas, con preocupaciones, con tentaciones, con circunstancias que quizá pretendieren ahogar tu fe, pero como tú realmente llegaste a la plena confianza, a la fe genuina,
al arrepentimiento y no un simple creer, entonces, hermano, eres gente que va a dar fruto al 30, 60 y 100 por uno, pero vas a dar fruto en el Señor. Así que no se trata de creer simplemente. Es lamentable decirlo, pero al sol de hoy, hermano, yo diría que a manera mundial o mundialmente, en todas las congregaciones pudiéramos encontrar a muchas personas con esta clase de pensamiento y esta clase de fe. Creer simplemente. Pero creo que debemos tener en cuenta las palabras de Santiago. El diablo también cree y tiembla. El creer se convierte simplemente en el hecho de que sabemos que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que todo lo que existe lo hizo Él. Yo creo en Dios de esa manera. Él existe, pero no tengo la fe que me va a llevar a ser galardonado por el Señor. Amén. A ser galardonado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos asegurarnos, y hablo de manera general a todo aquel que pueda oír. El Espíritu Santo dijo un día: el que tenga oídos, oiga. Y cualquiera que oiga pueda, hermano, examinarse y muy honestamente pensar si simplemente creo o verdaderamente tengo fe. Hablando de confianza plena en Dios. Amén. Voy a pedirle que esté sobre sus pies, amado, y creo que esto nos sirve en gran manera cuando tengamos que dar testimonio de la fe, de la gracia que Dios hace extensiva a todos los seres humanos. Porque vamos a toparnos con gente que dice: yo creo en Dios y yo no necesito de estar metido en una iglesia, de estar orando, de leer la Biblia. Porque muchas personas dicen así: yo creo. No se trata de creer simplemente, se trata de tener fe. Se trata de tener una confianza plena. Porque a veces gente que simplemente cree, las circunstancias, los problemas, las dificultades, las tentaciones, el mundo, tarde que temprano le hace ver lo contrario. Y es gente que realmente no llegó a guardar, a atesorar las palabras de Dios en su corazón y ser transformado por el poder de Dios. Señor, en esta noche rogamos frente a estas palabras, Señor. Su palabra nos insta a algo, y es que meditemos constantemente en los caminos que llevamos. Su palabra dice inclusive: si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y creo que de alguna manera, Señor, esta es una palabra quizás ciertamente para hombres que han llegado a la fe y que podemos decaer en cuanto a la fe, errar. Y no es un errar o un caer condenatorio de pérdida de la salvación. Pero sí es un instar, Señor, a la fe, a la confianza plena. Y tú lo sabes todo, Señor. Pero también es cierto que quizá cuando
El apóstol Pablo habló a los corintios, Señor, habría allí en medio de ellos personas que estaban con el simple creer y tendrían que llegar a estar seguros de estar en la verdadera fe y no en el simple creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Dijo el Espíritu Santo a través de Santiago. Porque creo que el Espíritu de Dios inspiró a los hombres que escogió. Ningún hombre escribió estas palabras inspirados en su propia voluntad, sino que los hombres de Dios fueron inspirados. Por eso, Señor, puedo tener la confianza en decir que era usted, Señor, a través de Santiago, confrontando a los creyentes de aquel tiempo. ¿Crees que Dios existe y que es uno? Bien haces en creer. Pero los demonios también creen. Y eso nos lleva a meditar, porque un demonio no será salvo, hermano, y cree. Y por eso podemos pensar quizá mucho más allá. No es un creer simplemente, es que lleguemos a la fe, a la confianza plena de ese alguien, y ese alguien es Dios y su plan en Cristo. Señor, ruego que nos ayudes. Ruego que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, en la manera de caminar en lo que ya nos has puesto confiadamente y de manera segura, la salvación. Pero también en medio de este mundo, Señor, podamos tener confianza para no hundirnos en medio de la tempestad, en ese mar como Pedro se hundió. No lo hagamos nosotros, Señor. Y podamos abrazar las palabras y entender las palabras habladas, inspiradas por usted, Señor, al apóstol Pablo, cuando dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo. No importa quién sea este, judío o no judío. Que podamos abrazar, Señor, estas palabras. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Se trata de creer, pero creer con fe. Creer, no simplemente creer, es llegar a la fe. Creemos que Dios es, que le hay, pero le buscamos. Y quien le busca se arrepintió primero, reconoció su pecado, cambió de dirección y confió plenamente. Señor, ayúdanos a caminar en esta fe. Ayuda a cada hermano en la fe que pueda oír, a cada persona que se haya acercado a usted, Señor, y quizá no haya llegado a la fe como usted la demanda, para que sean atraídos por medio de tu gracia. Aquellos que creen que tú existes, que eres Dios, pero que deben llegar a la plena confianza, más allá del simplemente creer. Oro, Señor, porque manifiestes esta gracia a todos y sigamos caminando fielmente en ello. Por favor, te lo suplicamos en esta noche. Honramos tu palabra. Dignificamos tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.